Hola a todas y todos, bienvenidos un día más a Cultívate con Priscila. Este video está dedicado a las cesáreas, destacando en particular a Jakob Neuffer, quien en el año 1500 realizó una cesárea a su esposa. Y empecemos definiendo qué se conoce como cesárea. Una cesárea es una incisión que se realiza a una mujer embarazada en las paredes abdominal y uterina con la finalidad de extraer el feto de la cavidad del útero. Obstetrix era el término en latín utilizado para la palabra partera. Se cree que deriva de obstare, pararse delante, ya que el que atendía el parto se paraba frente a la mujer para recibir al bebé. Al principio de la vida de los seres humanos, las primeras en atender los nacimientos fueron las mujeres. En la mitología antigua, las diosas y no los dioses estaban presentes en los partos. En las tribus primitivas, las mujeres en trabajo de parto debían ser acompañadas por su madre o algún otro familiar femenino. Las figuras prehistóricas y los dibujos del antiguo Egipto mostraban a las mujeres pariendo en posición sentada o en cuclillas. Las primeras referencias escritas acerca de una cesárea se relatan en el papiro egipcio de Cajún, que data aproximadamente del año 2160 a.C. El papiro de Ebers, 1550 a.C., contiene compendios médicos, información ginecológica de la época sobre prolapsos, qué hacer con cuadros de irritación genital, duchas vaginales, pesarios y hasta cómo provocar un aborto. Los estimulantes del parto que también figuraban en ese papiro eran seguramente lo validado en la época y consta del uso de sal, cebolla, menta, aceite, incienso, vino, cáscaras de escarabajo y tortuga. Ya hacia 1500 a.C. aparecen en egipcios y judíos las primeras prácticas sensatas, especialmente higiénicas, con exploraciones genitales e intervenciones obstétricas como versiones internas, embriotomías y cesáreas post-mortem. Para los aztecas y mayas, una mujer embarazada era algo importante y por ello sus extensos conocimientos de botánica lo utilizaban para las patologías obstétricas, así como para realizar preparaciones que ayudaban a acelerar el trabajo de parto. La aparición de hechiceras, curanderas, brujos u otros semejantes probablemente aparecieron a raíz de casos de partos complejos que no se producían en forma espontánea y por experiencias de muertes maternas y fetales que los llevaban a invocar a las divinidades de cada época. También se mencionan bancos para parto y parteras en el Antiguo Testamento. En las leyendas mitológicas de las antiguas culturas como la griega, romana, hindú, persa, entre otras, la aparición cesárea era considerada como el parto inmaculado, ya que era un honor y un gran augurio reservado a los héroes y a los dioses nacer de esta manera. En el Talmud se relata el nacimiento de Indra, dios del cielo, rayo y aire, y de cómo se negó a nacer por vía natural. Ejemplos afines los encontramos en el caso de Buda, del cual se afirma que nació del costado de su madre, o el caso de Brahma, de quien se dice que emergió a través del ombligo materno. Otros notables personajes históricos que también nacieron por cesáreas fueron Escipión el africano, Asclepio o Esculapio, dios de la medicina, Dionisos o Baco, dios del vino, Rustem, héroe de la epopeya nacional persa, el santo Raimundo Nonato, nacido en 1204, entre otros. La ley regia o ley César de Numa Pompilio, soberano de Roma,
imponía la extracción abdominal post-mortem para salvar al feto. La ley romana Lex Cesare decía que una mujer que moría en la parte final del embarazo debería ser atendida de inmediato, y si el neonato moría, deberían ser enterrados por separado. Ya en los escritos de Hipócrates del siglo V a.C. se incluyen descripciones del parto normal. Para esa época, los partos obstruidos incluían riesgos altísimos en términos de mortalidad materna. Plinio el Viejo, en su libro Historia Natural Séptima, describe que el nacimiento de Cayo Julio César 101 al 44 a.C. fue por medio de la incisión del útero de su madre Aurelia, tomando el nombre de la operación de la palabra latina caesus, que significa cortado. Sorano de Éfeso, 89 al 138 después de Cristo, describió el control prenatal, el trabajo de parto y el manejo de las presentaciones anómalas. Después de su trabajo, poco se agregó al conocimiento obstétrico hasta la invención de la imprenta 900 años después. Durante los primeros años del cristianismo no se habló de la cesárea, sino hasta el año 1250, en que se señala a Paulo, obispo de Mérida, España, realizando una operación cesárea con extracción del feto muerto y logrando la supervivencia de la madre. En 1513, Eucharios Roslin escribió el libro Rosengarten, dedicado a la obstetricia. En 1581 fue publicado el libro Nuevo Tratado de la Histerectomía o Parto Cesariano de François Rousset, primer libro dedicado a la operación cesárea y donde se recomienda por primera vez como procedimiento médico en una mujer viva. También en el siglo XVI, el cirujano militar francés Ambroise Paré fundó una escuela para parteras en París. Escribió acerca de la operación cesárea, que también realizó en cadáveres y en mujeres vivas. Una de las parteras alumnas de Paré atendió el parto de Henrietta María, quien fue reina de Inglaterra a los 16 años. En el siglo XVII, los accoucheurs o parteras masculinos se pusieron de moda en Francia. El accoucheur más conocido fue François Morisot, pionero en saturar el periné después del parto. En Inglaterra, Peter Chamberlain, perteneciente a una familia de accoucheurs, se volvió el cirujano de la reina y desarrolló el forceps, que permanecieron en secreto en su familia durante la mayor parte del siglo, haciendo que sus habilidades parecieran mágicas, ya que atendían los partos debajo de una sábana. Durante el siglo XIX, el parto seguía siendo muy peligroso para las mujeres. Esta operación poseía una mortalidad casi del 100%, debido a que se efectuaba como último recurso para que dieran a luz las pacientes que habían estado durante largo tiempo en labores de parto y quienes, a causa de infección intrauterina y deshidratación, se hallaban en pésimas condiciones. Además, la hemorragia derivada de la incisión uterina aumentaba las catástrofes del periodo postparto. James Young Simpson refinó los forceps obstétricos, produciendo un diseño que se utiliza hasta el día de hoy. En 1847 experimentó con cloroformo. En 1853, John Snow le administró cloroformo a la reina Victoria durante el parto de su octavo hijo. Desde entonces, el cloroformo se volvió ampliamente aceptado en la práctica obstétrica y Simpson recibió un título de nobleza en 1886, obteniendo la inscripción en su bata de Victo Dolore, conquista del dolor. La realización de la primera cesárea en una mujer viva se le atribuye al suizo Jakob Nuffer,
un castrador de cerdos que en 1500 consiguió permiso de las autoridades para operar, tras varios días de trabajo de parto, a su esposa, Elizabeth Alice Pachin, empleando una navaja de rasurar y suturando las heridas abdominales, según costumbre veterinaria. Esta cesárea se realizó sin anestesia, sin antibióticos y con las escasas medidas de higiene a las que se podía acceder en esa época. El niño de 7 meses nació vivo y vivió durante 77 años. La primera cesárea documentada que se realiza a una mujer viva fue en 1610, llevada a cabo por el cirujano alemán Trautmann de Wittenberg, aunque la mujer murió por infección a los 25 días. Tras Nufer, las primeras cesáreas con supervivencia de las madres se realizaron en Irlanda por Mary Donnelly en 1783, en Inglaterra por el Dr. James Barlow en 1793 y en América por el Dr. John Richmond en 1827, aunque en África se habían realizado cesáreas por los curanderos indígenas durante años. Todas estas cirugías se realizaban sin anestesia. El embarazo siempre ha significado un riesgo para la vida de la madre. El Taj Mahal conmemora a una reina que murió al tener a su 12º hijo en 1635. El presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, perdió a su esposa durante el parto en 1782. Gracias a los progresos de la cirugía, la antisepsia, las nuevas técnicas, la anestesia y los antimicrobianos, la cesárea se ha convertido en una operación de menor riesgo y la han introducido como alternativa general a todo parto difícil. Actualmente, las estadísticas realizadas en los últimos 30 años muestran que han aumentado considerablemente el número de operaciones por cesárea. Aún con las condiciones quirúrgicas modernas, la mortalidad materna asociada a la cesárea es 3 veces superior a la de un parto natural, por lo que esta intervención se restringe cada vez más. Espero que les haya gustado mucho este video, que le den me gusta, hagan sus comentarios y que nos veamos en el próximo. Adiós.